aparentemente rivalizar con la nueva ruta de la seda de China. Entre otros medios se pregunta, por ejemplo, BBC.com, si se hará esa predicción realidad. Este nuevo corredor de transporte anunciado al margen de la cumbre de G20 en Delhi se convertirá en la base del comercio mundial durante cientos de años, según anunció el primer ministro indio en un reciente discurso radial. De hecho, destaca también BBC que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman mejoraron su fría relación, pasando de un incómodo choque de puños el año pasado a un firme apretón de manos hace un mes, cuando anunciaron este corredor económico India, Oriente Medio, Europa. ¿Qué va a significar esto? Lo revisamos con Jorge Ignacio Barragán, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gladys. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar en tu espacio radial. De verdad, A como ti. lo comentabas muy bien con respecto al tema de esta nueva ruta o nueva búsqueda de estrechar relaciones comerciales y de infraestructura que se dan en los acuerdos establecidos en el G20, ¿no? Vemos un mundo que sigue rivalizando entre China y Estados Unidos y la influencia de Estados Unidos en espacios del mundo donde a lo mejor China juega una competencia y una rivalidad cada día creciente. Claro, y ahí la pregunta también con relación a hasta ahora lo que ofrece China, cómo ha sido, por ejemplo, esa ruta de la seda de China hasta ahora y de qué manera tiene que competir este corredor. Bueno, la Ruta de la Seda fue un proyecto establecido por Xi Jinping, presidente de China, hace 10 años, en el 2013, donde lo que buscaba era básicamente que China se estableciera como el gran inversor en infraestructura comercial en el mundo, ¿no? Y establecer un bloque comercial que permitiera establecer lazos tanto económicos como financieros y de las cadenas de valores globales de valor en diferentes partes del mundo. Este proyecto ambicioso que ha tenido China ha generado un impacto muy grande, más que todo en economías emergentes, donde han quedado muchas de ellas con una gran deuda hacia China, en gran medida. Muchos países en África básicamente han terminado no pudiendo pagar los préstamos, los empréstitos por parte de China y quedando dependientes financieramente a merced de la economía china. Evidentemente, lo que pasó después de la pandemia llevó a una recesión de la economía china y a un crecimiento o un bajo crecimiento de su economía que terminó repercutiendo también en lo que es la ruta de la seda. También vimos como Italia, que uno de los 7 países industrializados que optó en su momento en ser parte de este proyecto, salirse, ¿no? Vimos en la nueva administración de Meloni que uno de los cambios en su política exterior ha sido la de salir de la ruta de la seda. Claro, eso en cuanto a la ruta de la seda, pero ahora también las expectativas con este nuevo corredor, ¿no? Y de qué manera lo tienen que poner en práctica para poder ser pues un recurso considerado por el planeta, además al punto de competir con esta ruta de la seda de China. ¿Hasta qué punto pueden y de qué manera? Bueno, hay que esperar para observar cómo se va la ejecución, entendiendo de que no se quede en declaraciones o en intenciones después de la cumbre del G20. Este corredor económico es entre India, Oriente Medio y Europa, con el apoyo y el aval tanto político como financiero por parte de los Estados Unidos, donde Estados Unidos no es parte de la ruta, pero sí es gran impulsor, tanto financieramente como políticamente del mismo, entendiendo el juego, el papel que en este caso hace India en esta parte del mundo, donde ya quiere ser un jugador activo, tanto en materia económica como en materia política y diplomática, donde Estados Unidos lo que busca es tratar de generar una especie de contención en India con respecto a China. Pero también vemos por otro lado que se da el tema del BRICS. Entonces, una de las preguntas que se hace del mundo o nos hacemos es hasta qué punto esto generará rivalidad entre China e India, entendiendo que volvieron a relanzar este bloque de los BRICS como un bloque de países del sur global o países o economías emergentes. Entonces, Claro. hasta qué punto esta nueva ruta comercial, donde lo que busca establecer es acuerdos comerciales entre Asia, el Golfo Pérsico y Europa, se ve representado en medio de lo que vemos un mundo cada día más en tensión, ¿no? Con respecto Y a como polarizado, liderazgo. porque, claro, y ahí también pregunto con relación a ese interés geopolítico.
que muchas veces no se ve, ¿no? Dentro de la creación de este corredor y para competir con la nueva ruta de la seda de China. Al final de cuentas, ¿qué estaría evidenciando como internacionalista? ¿Qué es lo que ves más allá, que muchas veces uno no ve? Bueno, la utilización de Estados Unidos, de un actor, en este caso India, para competirle a China en su campo, por así decirlo, en su terreno. Ujú. En un mundo donde, como te comentaba y lo comentaba en la entrevista anterior que tuvimos, un mundo que hay un teórico de las relaciones internacionales que hablaba un poco de la trampa de Tucídides, Graham Allison, un profesor de Harvard. Él habla un poco que cuando una potencia está en declive y otra potencia está en ascenso, justo en el punto de equilibrio puede llegar a existir una gran guerra, ¿no? Y en este caso el mundo se está o tratando de ver que eso puede llegar o a la expectativa de que esa tensión no aumente. En este caso, Estados Unidos, como potencia y líder del mundo, ve a China como un rival que está en ascenso y que puede llegar a un punto de equilibrio, y este punto de equilibrio puede generar consecuencias en la humanidad. Eso es un Mm, poco, y esos escenarios se notan cuando vemos cómo Estados Unidos busca utilizar de la mejor forma, de la mejor manera, a países, en este caso India, para claro. tratar de impulsar proyectos que rivalicen, en este caso, con China. Claro, esto en el aspecto comercial y lo que por supuesto es esa, digamos, actividad comercial también repercute en el resto de las áreas, ¿no? Porque al final está todo como entremezclado. No, al final la inversión en infraestructura, la inversión comercial y la inversión en cadenas de valor global termina siendo una competencia que van también al terreno político. Estamos hablando que China Ujú. está impulsando el 5G y está buscando impulsar esta tecnología y la competencia tecnológica en muchas partes del mundo. Una competencia que ha generado, en este caso, desconfianza por parte de los Estados Unidos, y ha buscado que sus principales aliados no adquieran esa tecnología por parte de China, que termina generando en este caso desconfianza. Y eso es un poco como estamos viendo las cosas, cómo han ido pasando, ¿no? Ujú. En estos tiempos. Sí, me gustaría también revisar contigo brevemente, porque se nos acabó el tiempo, pero aprovechando que eres internacionalista, Jorge Ignacio Barragán, de la Universidad Central de Venezuela, además de revisar el corredor de transporte India-Europa respaldado por Estados Unidos que pretende competir con la nueva ruta de la seda de China, pasamos al otro punto que es la crisis migratoria en el continente americano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, está insistiendo en un encuentro, en una reunión entre los presidentes de los países, de las naciones que de una u otra manera están vinculados con este drama, con esta crisis, o porque son países de tránsito o porque son los países que originan ese éxodo forzado. Incluso para plantearle a Biden, también como presidente de Estados Unidos, que es el que recibe, pues parte de esos planteamientos para ver si se encuentra una solución a este drama, ¿no? Entonces, la pregunta es qué tan factible y hasta qué punto esto realmente es una iniciativa distinta a lo que hasta ahora se ha tomado, que muchas veces y cuestionado por especialistas de migración dicen es poco lo que más bien se hace para ese drama que urge obviamente atender y con esa visión continental. No, bueno, los resultados tienen que venir de la mano de inversiones, de grandes inversiones para que puedan generar empleo en los países Claro. donde estas personas migran del continente, ¿no? Estas migraciones irregulares en masa terminan generándole tensión a las fronteras, y vemos y hemos visto después de la pandemia cómo ha aumentado, y nosotros como venezolanos somos ejemplo de eso, cómo aumentan las Ujú. migraciones, en este caso buscando ir hacia Estados Unidos. Hubo la cumbre de Los Ángeles el año pasado, la cumbre de presidentes de América Latina con Estados Unidos, donde se hizo un pequeño esfuerzo de inversión en los países del continente con respecto a generar puestos de empleo y a generar capacidades para tratar de mejorar las economías de estos países. Un esfuerzo muy pequeño, un esfuerzo que no se ve representado realmente en mejores puestos de empleo, en mejor cooperación para ayudar a las economías de nuestros países del continente, y eso termina siendo un talón de Aquiles que termina perjudicando propiamente a los Estados Unidos, porque vemos que otra de las medidas que se han buscado tomar, como por ejemplo ponerlo o imponerle visado en los países de tránsito, termina generando que busquen caminos alternos o mal Sí. llamados personas que trafican con la vida de los seres humanos para tratar de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Sí, Entonces, un y la poco. realidad es que no se frena, más bien en todo lo contrario, este año ya se reporta el doble.
el doble Sí, de corriente migratoria que el año pasado. Estamos hablando de 400.000 en lo que va de 2023 y todo está, bueno, en algunos casos muchos pasando a Estados Unidos, un país que ya colapsa incluso en el tema de los albergues y así lo reportan los gobernadores en los estados sobre todo que más reciben como Nueva York, en el caso de Texas siempre hay reportes de definitivamente pues falta hasta de recursos para atender esta situación. Y de hecho cuando uno revisa los recursos que se destinan, por ejemplo, en la política central de la administración de la Casa Blanca, una de las cifras que se arroja son 16.000 millones de dólares para atender el tema migratorio. Entonces ahí también está el planteamiento de, bueno, hasta qué punto más bien destinar recursos como países desarrollados a los países en vías de desarrollo para ver cómo se corrige el problema de fondo y se frena esa migración que es forzada, porque si la gente tuviese mejores condiciones, pues no lo consideraría, ¿no? Nada como quedarte en tu país. sí, el problema de fondo termina siendo la economía Mm, y el problema de forma termina siendo cómo los migrantes irregulares terminan generando tensiones en las fronteras y terminan generando una diferente cantidad de problemas. Al final, si inviertes ese dinero en buscar o tratar de ayudar o colaborar a los migrantes que van por los diferentes países para tratar de llegar a su objetivo, que es ir a los Estados Unidos, y no realmente invertir ese dinero o buscar cooperar para tratar de generar mejores puestos de empleo o buscar mejorar las economías de los países donde los latinoamericanos migran, termina siendo contraproducente o no termina yendo a la raíz del problema. Y al final la sí, raíz del es un problema es círculo algo vicioso. económico, es un círculo Ujú. vicioso que al final es lo que se debería buscar, tener mejores instituciones donde los latinoamericanos puedan tener buenos puestos de empleo y tener una mejor economía para sí mismos y para su familia. Que Claro. por eso migran, ¿no? Migran por hecho netamente económico. El problema es cuando también esos países de origen, por ejemplo, que expulsan por diferentes razones, esas malas condiciones de vida, incluso en algunos casos por violencia, no reconocen ni siquiera ese drama migratorio. Es todo un problema. Gracias, Jorge, por haber Sí, estado con nosotros. al final, y discúlpame lo último que te quería decir, al final las migraciones es parte de la humanidad y es lo más normal del mundo. O sea, los estados se han creado de migraciones. Todos en Sí, algún momento han sido migrantes y todos en algún momento han ido de un lugar a otro para poder asentarse y siempre las migraciones terminan teniendo un principal motor de ellas, que es el hecho de poder tener condiciones legítimas o condiciones para poder vivir, ¿no? Entonces eso un entre poco. otras, el respeto a los derechos, pero imagínate, o sea, reconocer, bueno, mira, si mi gente se me va porque es que yo le violo sus derechos, eso es difícil, ¿entiendes? Que se reconozca desde ese gobierno que administra el país en crisis, por lo cual la gente toma la decisión dramática de dejar su tierra y buscar opciones como es el caso de Estados Unidos con el llamado sueño americano, que habría que explicar bien que ese sueño americano no es como muchos se lo plantean, ese sueño americano que podría traducirse en crecimiento, mejores condiciones, calidad de vida, poder aspirar, poder tener, y en fin, después de mucho esfuerzo y un esfuerzo constante que no para, de trabajo diario, en algunos casos de 2 y 3 trabajos. Que si se trabaja y se esfuerza, la gente puede tener porque el sistema está hecho para justamente ir reconociendo ese esfuerzo y ir dándole las condiciones, las mejores condiciones para crecer, pero esa es la realidad, parte del esfuerzo, del trabajo y muy duro que hace la gente, tanto los locales como los que deciden migrar de diferentes nacionalidades. Gracias, Jorge. Jorge Ignacio Barragán, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela. Son las 3:40.